Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Hola, soy Carolina Campos y les doy la bienvenida a DEDUN Radio. Con la pandemia del 2019, las y los docentes de todo el mundo debieron adaptarse a los entornos educativos digitales, algunos y algunas por primera vez en su vida. No todo el mundo estaba preparado ni tenía los recursos necesarios para recibir o impartir lecciones, lo que generó un rezago educativo e intensificó las brechas sociales. Dani Barrantes Acuña es especialista en docencia universitaria y medios digitales. Desde el 2004 trabaja como profesor en el DEDUN. En este episodio, Dani nos trae una serie de reflexiones y nos deja con varias preguntas sobre nuestro rol docente en un mundo cada vez más digitalizado. En realidad lo que yo podría decir que tiene que ver con qué sucedía antes de la pandemia es siempre ligado a un libreto que institucionalmente está trazado no solo en la Universidad de Costa Rica, sino en una sociedad como la nuestra, en organizaciones públicas, privadas, en donde se maneja el tema de lo digital como una mercancía, ¿verdad? Como algo adicional que se vuelve atractivo y se crea todo un mito alrededor de esto. Entonces yo diría que previo a lo que sucede en este momento de pandemia es algo que viene de la mano con un libreto artificial, no orgánico necesariamente, con algunos atisbos de intereses más o menos arraigados a lo teórico, a lo que se debía hacer, otros no tanto, ¿verdad? Otros un poco más ficticios. Probablemente yo diría que la Universidad de Costa Rica, para poderlo regular, aparecen instancias en la Universidad de Costa Rica, si mal no recuerdo, 2006, 2008, por ahí aparece la unidad METICS, que es la que comienza a acercar a la realidad docente, a la realidad de la institución, el tema de un campus virtual. Eso era originalmente lo que se estaba pensando. Costaba muchísimo que la gente pensara en esto como algo atractivo. Entonces, incluso eso continúa así hasta, una vez más, la pandemia, en donde todos nos vimos forzados a ver qué se hacía, ¿verdad? Y eso entonces fue un poquito la tónica, con altos y bajos, pero muy monótona, de la mano con lo normativo, con lo que se supone tenemos que estar haciendo, con intentos, la mayoría del tiempo, aislados, fallidos, algunos como más o menos bien, pero nada contundente, y bueno, vino ese momento de pandemia. Dani, hablemos de esas diferencias que existen entre la naturaleza de una clase presencial y una clase virtual. Probablemente uno de los errores comunes que nos enfrentamos cuando debemos hacer algo en línea, ¿verdad? En la educación, uno de los errores comunes es tratar de traducir textualmente, literalmente, lo que sucede en el espacio presencial de manera que suceda en un espacio en línea, ¿verdad? Porque lo que va a suceder ahí es que dramáticamente se reduce un ambiente, un ecosistema rico en posibilidades de intercambio por diferentes canales, ¿verdad? Hay que pensar que, no solo el espacio en donde toma lugar algo, ¿verdad? En donde estamos conversando, la inmediatez del gesto, hipermedialmente hablando, el aula, por mucho que se critique, resulta inmensamente, diría yo, más rico a nivel de interacción que esos intentos que suelen suceder de primera mano cuando yo no tengo una idea de qué es lo que tengo que hacer ahora cuando me enfrento y tengo que hacer 100%, por ejemplo, virtual, un curso, ¿verdad? Y eso es, creo que uno de los primeros dramas que tuvimos para un tiempo como pandemia, porque no había otra opción, ¿verdad? Y no había un término medio como de bimodalidad. No estoy del todo desentendido
tengo un curso bimodal, pero bimodal significaba que pongo en un repositorio mis clases, ¿verdad? Una presentación, y entonces ahí los estudiantes pueden llegar y repasar lo que ya hablamos. Se pierde un poco el sentido de la riqueza de lo que puede suceder en un espacio en línea. Cuando tenemos este problema, ese reto, necesitamos urgentemente de herramientas. Por supuesto, el tema de la alfabetización digital no viene de menos, y es algo que al día de hoy está pendiente. Todos más o menos creemos saber cómo se hacen ciertas interacciones cuando se habla de lo digital, por el hecho de que tenemos una explosión de dispositivos a mano, literalmente, pero eso es en una capa que es frívola, superficial y lejana a lo que debería ser interesante para la educación, que esa es la interfaz. La interfaz no permite que yo sea un diseñador. Me da la idea, me da la impresión, la falsa expectativa de que yo soy el que pongo la pauta de qué es lo que está sucediendo ahí y diseño yo un espacio, pero en realidad estoy ligado a parámetros rigurosos de lo que me permite una interfaz en donde yo soy solamente un usuario, ¿verdad? Y la palabra usuario yo creo que es también interesante de analizar acá. Un usuario no es un diseñador, ¿verdad? Un usuario es alguien que usa. En algún momento es interesante, algunas literaturas hacen una crítica todavía más desde la semiótica de la palabra, porque es un anglicismo, es decir, desde los 70s es del inglés user, y el user en los 70s era algo terrible, porque era el user, pero de drogas, ¿verdad? Un usuario. Entonces, cuando hablamos de diferencias entre la clase que tiene un formato digital con una clase que tiene un formato presencial, es decir, es inmensamente más rico probablemente lo que sucede en el aula a lo que sucede cuando nos vemos forzados a hacer ciertos atisbos de remediaciones de eso que pasa en el aula, por el simple hecho de que yo tengo la posibilidad de, si está muy aburrida la clase, de ver por la ventana y de conversar, pasarle un papelito al compañero, lo que sea, no importa, ¿verdad? Hay mil posibilidades de salida. Mientras que cuando usted está en una clase en línea, en donde se supone, además, veamos qué terrible, hay algunas prácticas que son así medio inquisidoras porque te forzan a prenda la cámara, porque hay que estar viendo casi que a dónde está viendo usted. Muchos de los test de usabilidad de software, eso es lo que miden, ¿verdad? A dónde se están dirigiendo los ojos, ¿verdad? No pueden irse a otro lado, es decir, usted está poniendo atención, hay un control absoluto. El tema de la jerarquización y del tema del poder, porque ya es una estructura de poder la que tenemos en la educación, en donde yo soy el docente y yo pongo la nota y usted es estudiante y tiene que seguir las instrucciones de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo en un programa, ¿verdad? Ahí tenemos entonces una reducción cuando se tiene el computador terrible si usted como docente no tiene las posibilidades de enriquecer, que es un principio básico en el diseño en línea, de dar posibilidades de líneas para poder llegar a eso que usted quiere que discutamos, ¿verdad? Normalmente la clase magistral, como les digo, yo puedo escaparme un poquito con la mirada en algún lado o no escucho nada más y parece que estoy poniendo atención, pero me permite hacer diferentes cosas. En el caso del computador, se reduce todo al poner atención a la computadora, esperar que lo que se presente cuando prendo el monitor sea interesante, sea al menos una imagen llamativa. Pero bueno, ya estamos en problemas y lo único que voy a escuchar y ver es lo monótono de un profesor o una profesora en su ambiente, que va a ser más o menos aburrido, ¿verdad? O una pared blanca, ¿verdad? Eso es casi como un interrogatorio del FBI, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una situación que debería de atraer nuestra atención. Entonces las grandes diferencias están ahí. Sabemos que todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo, pero muchas veces ese esfuerzo no alcanza. Nosotros hablamos en educación también acerca de los estilos de aprendizaje, de conocer a nuestro público para diseñar algo a la medida. Eso es algo que desde lo discursivo es muy dado, pero a la hora de la implementación es algo que queda algunas ocasiones lejano, ¿verdad? Y no se hace. Y ahí hay una deuda. Cuando vamos a hacer diferenciación de términos, esto es algo que yo puedo comprender que luego
termina siendo medio lejano, y yo suelo preferir hablar de entornos digitales, ¿verdad? Digitales, porque lo virtual es una condición que no es exclusiva de la forma, ¿verdad? De la estética del hecho. Lo digital es información que toma una condición a manera de presentación, de cómo se nos presenta. Y la virtualidad es una condición que es indiferente de lo material, es decir, del cómo ese objeto toma lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay procesos, pensamos en condiciones, digamos, desde las ciencias cognitivas, se hablan de procesos virtuales que suceden cerebralmente. Yo prefiero hablar de lo digital porque me lleva de vuelta inmediatamente a un formato. Es un tema de formato. No es tan interesante tal vez hablar de la diferencia entre el entorno o la clase virtual más que del tema virtual en sí, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de virtualidad, verdad? Entonces, por ejemplo, los diferentes, aquí en la Universidad de Costa Rica hablamos de niveles de virtualidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si es 50% virtual, como ya dijimos, es bimodal. Si es baja virtualidad, entonces eso, incluso hay ya documentos normativos que hablan de que si su clase tiene X y usted suma, resta y multiplica, entonces eso le va a dar que es bajo virtual, o si no es bimodal o es alto virtual, ¿verdad? Esto es algo que va cambiando de acuerdo, como te decía, de posiciones que son, el límite es muy fino entre lo político, lo económico, lo teórico. Yo incluso podría pensar, bueno, ¿por qué se dice el aula virtual, ¿verdad? Probablemente esto vienen a aparecer como estas discusiones con los desarrollos de software de época, en donde aparecen estas frases de venta, eslogans, jingles, para poder yo entonces posicionar mi producto, y se habla acerca de, bueno, usted también puede tener su aula virtual, lo cual para mí es un problema de inmediato, porque nos va a llevar a pensar de que el aula se puede hacer virtual, pero es que el aula que yo conozco no debería pensarse como quien traduce una palabra a otro idioma. No es lo mismo, son naturalezas distintas, por tanto, incluso yo pensaría que es mejor usar otra palabra. Un entorno siempre, espacio, entorno, son palabras que se volvieron medio cajoneras porque son genéricas. Para nosotros yo creo que es más interesante alejarnos del tema de lo aulístico, porque apuntamos a que la formación sea algo que no se acaba al momento de que se cierra el momento de encuentro. Idealmente, ¿cuáles son o deberían ser las características de este entorno digital para que el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se dé exitosamente? La pregunta trae un truco también, Carolina, porque hablas exitosamente, ¿verdad? Y el éxito va a ser algo que va a ser muy variable, ¿verdad? Nosotros también hablamos de algo que resulte pertinente, que sea algo adecuado, que se ajuste a los diferentes intereses, ¿verdad? O intencionalidades, ¿verdad? Porque cuando uno hace algo en lo educativo, uno parte de una intencionalidad absoluta. Y de ahí es que yo partiría, que indiferente si es una cuestión que yo estoy diseñando para lo presencial o lo digital, siempre es fundamental tener clarísimo como el agua los objetivos, las metas, a dónde es que vamos a llegar. De dónde vengo y a dónde voy. Es un acto, quieras incluso hasta filosófico, cómo esto se inserta dentro de un trayecto completo, de dónde estas personas vienen. Sucede que no todas vienen del mismo lugar. Entonces esta característica me va a mí decir algo, debería de influir en el tipo de diseño de curso que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Porque es un público atípico, todos van a ir variando y algo tiene que suceder, ¿verdad? Cualquier mago va a adaptar su buen repertorio a un público de acuerdo a algunas reacciones que vamos viendo. Entonces, yo tendré siempre en cuenta un escenario A, un escenario B y un escenario C que me permitan llegar a buen puerto y no aburrirnos todos como ostras presas de la frustración porque no fluye y hago preguntas y suenan los grillos de fondo y los estudiantes están viendo a ver en qué momento salen en carrera, ¿verdad? Esos son momentos que nadie querría tener, ni los estudiantes ni nosotros como docentes. Es fundamental tener esa claridad de cuál es la intencionalidad, cuáles son las grandes lecciones, los hitos que tienen que irse dando a lo largo de este curso que me toca dar ahora, ¿verdad? En el momento en que yo ya tengo identificado bien ese mapa de hitos, diría yo, ¿verdad?
de lo que tengo que alcanzar, de lo que tenemos que alcanzar. Habrá el posicionamiento de él, lo lamento, es su responsabilidad. Si usted tiene ese vacío, si no, usted es el interesado, usted tiene que ver qué hace. A otros que son un poco más flexibles, diría tal vez yo, doy una facilidad de conversación. Si usted no comprende, con mucho gusto contácteme y yo le voy a poder ayudar y lo conversamos y yo veré cómo hago algo. Algo sucede a partir de esa socialización de alguien que dice no lo estoy comprendiendo y no lo estoy logrando, ¿verdad? Ayúdeme, profesor. Todo esto entonces de lo que estoy hablando son condiciones que va a tener un diseño de un trayecto. Es como cuando estamos jugando un juego de mesa. ¿Qué sucede en este escenario? Es muy fácil para nosotros como docentes porque normativamente ya están establecidas ciertas cosas y normalmente esas cuestiones normativas tienen que ver con cuestiones más de rigor, ¿verdad? Es decir, si usted no presentó esto, bueno, y se quedó. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que ir dándole un carácter a los diseños de lo formativo, de los espacios formativos que estamos haciendo. Una vez más, esto es indiferente de lo digital o lo presencial, lo análogo, porque parte de lo mismo. Y eso es el primer punto que tiene que tenerse. Es fundamental porque de otra manera nos vamos a perder. En ese momento yo voy a tener un mapeo de recursos que he venido utilizando, de estrategias, de cosas que me han funcionado y entonces ya ahí en el momento en que yo quiera hacer algo digital tengo que comenzar necesariamente a hacer un inventario, tal vez algunos etariamente cercanos, otros incluso más viejos, los que son más jóvenes, yo tengo ahorita 43 años. Vimos una fábula que se llamaba El gato Félix, ¿verdad? Y el gato Félix tenía un saquito, tenía como un maletincito muy interesante, el maletín del gato Félix. Y de ahí salían cualquier cosa, ¿verdad? La imaginación era el límite, ¿verdad? La imaginación era el límite. Bueno, en lo digital esto es fundamental. ¿Cuántos trucos puedo sacar yo? Y ahí ya estamos con un primer predicamento, porque va a requerir mucho tiempo. Más del que usted se imagina, más del que usted se imagina. Porque dice, no, mira, yo en realidad no va a ser tan difícil, porque tenemos que nada más, yo llego y narro la clase que yo doy normalmente en lo presencial y lo pongo en línea. No era eso, no era eso necesariamente. Y es catastrófico lo que sucede después. Y yo me pregunto, ¿por qué será? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué estoy fallando? ¿Verdad? Nunca me falló me parecía que no fallaba cuando lo estaba, ¿verdad? Eso es lo otro, me parecía. Que no fallaba cuando estaban al frente mío porque yo les veía las caras y ahora ni siquiera me ponen la cara en el Zoom y es terrible porque entonces estoy a oscuras. Esto es fundamental, ¿verdad? De tener en consideración porque a toda costa aquí estamos compitiendo porque nos estamos yendo a un formato que es una pantalla. Sabemos que ya en el mercado hay pantallas de pantallas y de inmediato yo sé que esa pantalla en potencia virtualmente podría poner la trilogía del Padrino y yo, es una maravilla porque voy a ver todo, voy a ver las actuaciones de Marlon Brando o puedo ver al profe que viene a bostezarme a la clase porque está cansadísimo y viene a hablarme tonterías, ¿verdad? Porque yo estoy también cansado y no entiendo. Entramos en un formato que nos jala a algo muy violento que es competencia de interfaz. Videojuegos. En la computadora yo puedo jugar los videojuegos y yo no sé si ustedes han visto las últimas generaciones de videojuegos. Es una locura, es una maravilla. Pero entonces estamos compitiendo con eso porque nosotros ahora somos una interfaz y se supone que aquí pasan cosas excitantes también. Eso que yo estoy planteando, que estoy poniendo a disposición, se acerca más o menos a algo que pueda dar la batalla o simplemente es una batalla perdida. Estás escuchando Dedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. O sea, esa posibilidad de lograr atraer esa atención del público me lleva de vuelta a algo que para lo educativo es fundamental y que es el acto performativo del docente, ¿verdad? Es cómo yo hablo, cómo puedo yo dar un mensaje apasionante, cómo puedo, pero eso no es algo que sale nada más, a menos de que yo sea
una persona, un ducho en dialéctica, ¿verdad? En donde yo paseo a los estudiantes de aquí y allá y capturo la atención de todo el mundo y me aplauden al final, ¿verdad? Y para ello yo tengo que tener 3, 4, 5 diferentes planes para poder yo ir maniobrando. Y la característica es que en línea las cosas no son lineales. Irónicamente, no es lineal en línea, sino que es hipermedial, tenemos varias vías. Yo puedo dar clic a esto, pero en un menú yo puedo darle clic al otro o la otro, ¿verdad? Y voy a llegar a diferentes lugares en un mismo sitio. Eventualmente este principio de libertad aparente es algo muy potente para lo educativo porque se acerca al tema de los estilos de aprendizaje del estudiantado. Y alguien, por las condiciones o las razones que sea, hoy se va a sentir más cómodo escuchar el podcast y no quiere ver nada. Estoy muerto y me quiero tirar en la cama y quiero escuchar. Sería chiva poder llegar y escuchar al profe, porque este profe habla bonito, pero qué bueno sería que tuviera yo esa posibilidad. Ok, pero cuando ya nos vamos a un podcast, esto que estamos escuchando ahorita, esto tiene una naturaleza y tiene una planificación distinta a cuando yo voy a hacer un video, ¿verdad? Porque ahí ya entramos en otra mecánica y ahí estamos entonces acercándonos a otro tema que es el guión. Y aquí nos vamos a acercar, Carolina, a una maraña de elementos que son fundamentales para delimitar y condicionar el objeto digital. ¿Cuándo voy a dar la sorpresa? Estos son condiciones que son inherentes de todas formas a lo educativo. Eso debería pasar siempre. Pero bueno, aquí es necesario. Aquí sí o sí tiene que pasar. Para los docentes se vuelve un reto, porque si antes hablábamos de que para ser docente, ya sea en primaria, secundaria, educación superior, tenés que ser experto o, bueno, digamos, conocedora de tu asignatura o de tu especialidad. Además, requerís del conocimiento pedagógico, diferentes teorías o prácticas con respecto al quehacer educativo, pero además en la virtualidad o en el contexto digitalizado nos encontramos con que ocupamos el conocimiento técnico también. El resolver qué pasa si se va la luz, qué pasa con esa clase si se va la luz, o se le va no a vos, pero se le va a algún estudiante, quedó perdido el estudiante, ¿verdad? Y no puse a grabar la clase, qué sé yo, qué pasa si se va al internet. Ocupamos como docentes esa formación, sí o sí, y tal vez es tanta que pues nos da como miedo al cambio, como nostalgia a lo de antes. Y un aspecto muy importante es que así aprendimos nosotros. Y esa frase la hemos escuchado de nuestros abuelos en muchos sentidos y nuestros padres, es que así aprendí yo. Así aprendí yo a tener hijos, así aprendí yo a ser mujer, así aprendí yo a lo que vos querás, pues así aprendimos nosotros a ser docentes. Puede ser que en las ciertas generaciones digan, sí, nosotros aprendimos a enseñar ya en la virtualidad, ya en la era digital, qué sé yo, pero digamos nosotros, yo como educadora, yo me formé en un aula sentada, pues también debe generar resistencia, ¿no? Esto día, pues sí aprendí yo, así es como sé yo enseñar. Es interesante esto que estás mencionando de último, Carolina, con el tema de los referentes nuestros, de cómo es que yo aprendí o quién me enseñó, por ejemplo, ¿verdad? En el departamento de docencia universitaria, en algunos momentos tomamos un ejercicio muy básico que tiene que ver con quién es ese modelo que nos inspira o que nos inspiró a ser docentes, pero incluimos una salida alterna, que es quién es ese modelo de docente que nos inspiró a no ser como él o ella, ¿verdad? Y eso es muy poderoso también, porque yo no quiero ser como esa persona que me dejó graves traumas en mi proceso formativo. No necesariamente tiene que ser alguien dentro de la institución, puede ser alguien que intencionara simple y llanamente enseñarme a mí, ¿verdad? Mi tío, ¿verdad? Trató por años y me acuerdo que me daba palo cuando no hacía las cosas como, ¿verdad? No sé, pero son cosas que lo impactan a uno y le quedan grabadas de forma que yo puedo pivotear lejos de esto para generar una línea nueva, romper ese ciclo. Mucho hablamos de ciclos de violencia, que es tan difícil romperlos, pero aquí también funciona igual. Son conductas y culturas de violencia que se traducen al formato educativo, ¿verdad? Y de lo que sucede en las instituciones. Y yo decido no serlo. Y ahí también nos vamos a topar con esto otro, porque cuando yo quiero hacerlo de otra manera, probablemente va a ser más difícil, porque toca abrir brecha, toca hacer camino, porque todo está tomado por la naturaleza, por lo no existente. Entonces, como quien abre camino en medio de la selva,
así va a tomar lugar el camino que yo voy a hacerme para una nueva manera de llegada a eso que es lo prometido. Ahí voy a necesitar tener herramientas. De fijo voy a necesitar un machetillo para ir cortando las hojas, ¿verdad? Pero necesitaré una brújula para no perderme, necesito una cantimplora donde guarde el líquido preciado para no morir de sed. Y ahí cada quien va a ir haciendo un listado fundamental para atreverse y colarse en esa espesura de lo que no tiene una forma todavía. Y esa es la belleza del diseño, ¿verdad? Esa es la belleza del diseño, que yo me enfrento al papel en blanco. Y lo que vaya a hacer ahí, queda. De formación, yo soy diseñador gráfico, yo soy graduado de la Escuela de Artes Plásticas de esta institución. Y ahí esa fue mi llegada. Fue entonces algo una vez más raro, pero necesario. Por alguna razón la institucionalidad necesitaba un perfil raro como uno para darle respuesta a cosas que son necesarias en lo educativo, que no se pueden cubrir por alguien que va a ser todólogo, no se puede. Tengo que tener los mecanismos para resolverlo, pero si a mí me piden no solo hacer una clase interesante, pero material interesante, recursos interesantes, diseñar esto, diseñar lo otro, hay un momento en donde ya mis fuerzas no alcanzan. Y ahí es donde es fundamental pensarnos en equipos, ¿verdad? Yo creo que eso es una lección que debería de quedar. Porque solo no logramos mucho. Distinto sería si nos pensáramos como equipo y comenzáramos a unir fuerzas, que eso es un poco la consigna bajo la cual una persona como yo llegué a un departamento que se llama docencia universitaria, para ver entonces cómo se puede abordar el tema de lo visual, del material educativo, del texto, de un texto que tiene cierta característica, pero luego muta, porque ya entonces entramos en una era en donde además se une lo digital y el texto análogo ya tiene o no alguna validez, nuevos caminos, nuevas discusiones que son inmensamente ricas para tomar y necesarias. Todavía la estructura no está preparada para este giro, porque nos vamos a ver en la necesidad de lograr encontrar soluciones. Por eso es importante también estar uno consciente de un momento político, de un momento económico, de un momento global, en donde pensemos en la universidad pública. Entonces eso también hay urgencias, hay una sociedad, hay peligros, hay amenazas que nos urgen a hacer cosas, y se mete el discurso de lo innovador. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para hacer todo eso? ¿Verdad? Yo necesito esas herramientas que bien lo estás mencionando, y son cosas que son malolientemente técnicas. No, eso yo no lo hago, eso que lo hacen fulanito, menganito de tal que lo haga, y resulta que esa persona no sabe hacerlo, o lo termina haciendo de una manera como, no, así no era, tanto recurso, tanto tiempo. Entonces ahí hay que construir con puentes, unos puentes que no están ahorita, y yo le apostaría a lo colectivo. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no están? Primero, una responsabilidad ética de todos los que estamos inmiscuidos en esto. Tiene que haber una voluntad ética para poder proponer estas posibles vías, posibles rutas de encuentro, de hacer esto una realidad, de pensar en que, porque vimos con la pandemia y con esta vernos forzados, vimos ciertos chispazos de cosas que nunca habían pasado, que uno dice, mira, esto es interesante. Pensemos en el teletrabajo, ¿verdad? Bueno, algo tiene, sigue manteniendo de interesante, porque me permite apuntar mis fuerzas no en estarme comiendo la presa, no en estar cansado cuando tengo que, ¿verdad? Bueno, yo puedo intencionar aquí una vez más, y por eso es importante pensar en escenarios. ¿Qué pasa cuando el diseño es offline, ¿verdad? Cuando no hay un online y donde no están las 3-4 famosas olitas en negro, ¿verdad? Ahí tenemos que estar dispuestos a generar una solución a ese público también en el formato digital. Eso es un reto. Creo que son preguntas que nos llevan a campos en medio de la nada, o más bien en medio del todo, porque hay que ver cómo se le da una forma a ese mar de posibilidades, de necesidades, y encontramos una vía. Pero sí, yo creo que comenzaría
y diría yo, una voluntad y una responsabilidad ética de los que estamos adentro, pero también tiene que existir un ambiente idóneo para las tomas de decisiones. Recordar el tema de qué se trataba cuando liderábamos iniciativas para encontrar soluciones. Y esto entonces voy de vuelta recursivamente al tema del usuario, ¿verdad? Porque entonces peligrosamente nos acercamos los docentes a ser usuarios del sistema, ¿verdad? Porque me lo permiten o no me lo permiten. Es que el director no me deja, la directora no me deja. Bueno, ¿es eso así? ¿O existirá alguna manera? Invitaría a la gente a que piensen en esa pregunta. Y muchas veces la pregunta nos alcanza muy tarde. Y yo no culpo cuando la gente tal vez no se atreve a hacerlo, porque el sistema perverso como es termina por asfixiar buenas voluntades, ¿verdad? Eso yo lo tengo claro. Pero lo que quiero decir es que el tema de lo digital es rico en la medida de que nos enfrentamos a ese camino que no está, ¿verdad? Y que falta por construirse. Porque lo que nosotros vimos y lo que hicimos fue un abrebocas que no alcanzó o alcanzó a medias, pero es fundamental más. Entre muchas ventajas que tiene la virtualidad, pues tenemos que muchos estudiantes o incluso los mismos docentes pueden quedarse en su casa o en el lugar donde necesiten estar, porque no necesariamente todo el mundo está en la casa, ¿verdad? Puede ser que haya una persona que esté al cuidado de otra, un familiar, tiene que ir a esa casa o tiene que ir a un albergue o a un hospital. Puede ser que una persona esté internada, un estudiante que esté internado, y esto se repita a lo largo de su vida porque así es su condición de salud. Pensemos en las personas que tienen una discapacidad, los diferentes tipos de discapacidad que hay. Por ejemplo, pensemos tal vez en una persona usuaria de silla de ruedas, porque desgraciadamente no vivimos en un entorno accesible para estas personas y para muchas personas, pues se solucionaría gran parte de su situación, de su dificultad para trasladarse a la universidad, el recibir las clases en su casa de repente. O sea, existen un montón de ventajas que hay en la virtualidad, de flexibilidad, de que incluso si es asincrónico, vos podés atender tu clase, verla cuando vos querás. Bueno, infinidad de ventajas. Pero ahora yo pienso, bueno, hablamos ahora, entre los retos que encontramos está que tiene que haber una capacitación para las y los docentes. Bueno, lo que decías vos, una actitud, tiene que haber también la capacitación para estas personas docentes, y también tenemos que ver si estas personas tienen los insumos en su casa, la conexión a internet, la computadora, qué sé yo, o si la universidad se lo va a solucionar, pero también en el estudiantado, ¿verdad? Podemos tener todos los escenarios, la capacitación para los docentes, las ideas, el diseño curricular, la transformación, el trabajo en equipo para un montón de cosas. ¿Y qué pasa si el estudiantado no tiene los recursos? Que pasaron el examen de admisión de la UCR o de cualquier otra universidad pública o privada, qué sé yo, no garantiza que tengan los medios para venir a estudiar. ¿Qué pasa si ellos no tienen las condiciones? Ahí nos volvemos a rezagar, ahí volvemos a desequilibrarnos, ¿no? Efectivamente, ahí nos vemos de vuelta en una situación que nos solicita mucha atención. La apuesta, bueno, nosotros acá en la institución ahorita desde varios flancos hay una discusión que se está manejando de vuelta vamos a los términos, a la terminología de competencias digitales y cuestiones así. Bueno, eso al final de cuentas yo creo que tampoco resulta tan interesante. Es interesante para los que estudiamos el fenómeno, ¿verdad? Pero a la hora de la puesta en escena, es eso. Vos decías la palabra exitoso ahora. Yo no diría, es exitoso estas buenas intenciones, pero hay un viejo dicho que dice, de buenas intenciones se adoquina el camino al infierno, ¿verdad? Entonces no necesariamente esas buenas intenciones van a llevarnos a un final esperado o al que ansiaríamos. Nosotros somos una institución que apuesta por un pensamiento crítico, por un pensamiento que se aleja de la masificación, a pesar de que manejamos masas, lo cual es una vez más una paradoja, y ese es, en medio de esa tensión de paradojas es que fluimos en el mundo, y de incoherencias nosotros mismos como individuos, ¿verdad? Pero si en la apuesta como institución, el espíritu es recordar esto como eje fundamental,
necesitamos ir de vuelta a este reconocimiento de esos casos especiales. Hay una palabra que a alguna gente no le gusta, ¿verdad? Pero me parece que es muy atinada porque es hablar de empatía, ¿verdad? Entonces la empatía me permite a mí reconocer a otro, a otra en una condición de desventaja y por tanto, porque uno ha estado ahí. Usted estuvo ahí cuando era infante y no sabía leer y escribir y era muy fácil entonces para los papás tomar decisiones por usted porque usted no sabe, no puede decirlo. Esta vuelta al ver a la persona, ¿verdad? Y ver casos puntuales, ilustrarlos a partir de pequeños números, no del comportamiento de las masas. La flexibilización del formato, esas multiplicidad de escenarios deberían de reconocer esto como una oportunidad para que uno de esos escenarios sea ese. Hablábamos ahora también de pequeños ejercicios creativos frente a esto del no puedo hacerlo yo solo. Nosotros hablamos desde lo educativo de comunidades de aprendizaje, por ejemplo. Vean que si yo hablo y digo esta noción, puede ser que usted nunca en la vida haya escuchado el término comunidades de aprendizaje, pero ya inmediatamente a usted le trae alguna imagen, ¿verdad? Una comunidad es un colectivo de personas que están aprendiendo. Y si yo digo, bueno, pensemos en una comunidad de aprendizaje para este curso, inmediatamente eso me trae una imagen de que es probable que no es vertical, la estructura es horizontal, lo jerarquizante no es lo que da el tono, sino la convivialidad, ¿verdad? Con herramientas, con personas, con entornos. Y si yo como docente llego con una hoja en blanco y decimos, llenémosla entre todos, ¿verdad? Yo traigo aquí los ingredientes, aquí está la masa, aquí está esto, ¿cómo podría tomar formas distintas? ¿Me ayudan? Bueno, hagámoslo. Porque sabemos que el estudiantado ahora tiene formas. Una vez más, lo digital tiene que ver con un formato. Y el formato mío, yo soy de otra época, yo soy análogo. Yo no voy a llegarle al nivel interesante de lo que les interesa a ellos o a ellas. Y ellos sí, porque están ahí inmersos, tienen que sobrevivir en ese mundo social. Entonces puede ser que ellos puedan desarrollar insumos perfectamente enriquecedores de la clase, si se quiere pensar en clase. Bueno, no, mira el profe, bueno, yo me lo imagino como esto. Y esas cosificaciones de lo que se habla van a ser atractivas. Profe, yo me puedo encargar del Instagram de la clase, no sé, una locura como esto. No sé, permitámonos imaginar cosas. ¿Y por qué funcionaría y por qué no? Pero entonces ya ahí estamos en ese juego de lo condicional que me permite ramificar y tener un árbol de posibilidades para explorar. Muchísimas gracias, Dani Barrantes Acuña, docente y especialista en medios digitales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de DEDUN Radio. Me gustaría que dejes a la audiencia con una última reflexión sobre este tema. Es tanto lo que hay que cubrir, me parece a mí, y esa era la intención de lo que querría o que quedara al final, sin poner la atención necesariamente en que, mira, el chiste, la clave era esta. No, la clave no está ahí. La clave tiene que construirse, nos falta. Eso es como una invitación a construir esa solución, porque a este punto lo que tenemos son interfaces que alguien nos dijo había que hacer, ¿verdad? Y entonces lo realmente interesante y lo que rescatará siempre el espíritu de lo educativo es esa parte que tiene que construirse, ¿verdad? Porque es un objeto inacabado y en el momento en que se acaba es terrible. No podría serlo así. ¿Qué es más interesante? ¿Esa solución o la nueva pregunta? Pero entonces, ¿esto a dónde me lleva? Yo invitaría a que comencemos a no pensar en cambios, pues ya de por sí ya pasó, ya estamos de vuelta a formatos en donde podemos fácilmente retomar lo presencial y la gente va a tener que hacerlo, ¿verdad? Como decías vos en esa imagen del docente que va a llegar, no, mira, quedé traumado, yo jamás me vuelvo a acercar a ese chunche, me fue malísimo, las evaluaciones me copiaban todos, bueno, por supuesto, vuelva, no importa. No pensar en un gran diseño, en verter todo en una migración completa a lo digital. Pequeños experimentos, eso sería como la invitación, pequeños experimentos
Un profesor mío decía, la revolución algorítmica es una revolución que pasó y nadie nunca se dio cuenta. Y siendo que es un fenómeno que nos desborda, y yo no tengo las herramientas, no las tenemos, pierdan cuidado, no tenemos las herramientas. Comencemos por cosas pequeñas, jugar con un poquito con eso que existe ya, jugar con el anónimo, cómo el anonimato podría darle fuego a la discusión esta vez. Miren, no quiero escuchar quién responde, respóndanme esto, una pregunta interesante, que va a traer respuestas que me van a dar a mí una posibilidad. Pensemos en esas posibilidades que solo suceden en un formato en línea, porque de otra manera en clase, ¿no? Por más que se pongan máscaras, ¿verdad? Vamos a saber quién es, en lo digital no. Entonces, potenciemos eso que está ahí ya y no nos requiere técnicamente cosas fuertes, para hacer pequeños experimentos que nos den lecciones de cómo podríamos soñar un nuevo formato cuando se habla en esta tensión entre lo análogo, lo presencial o lo virtual, digital, ¿verdad? Y esa sería mi reflexión final. Muchas gracias a todos por la atención y muchas gracias por la entrevista, Carolina. DEDUN Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición de DEDUN Radio.